Ya estamos en la unidad 7, donde vamos a abordar las intersecciones ahora de niñez y discapacidad con, un claro contenido y reflejo en el derecho de acceso a la justicia. Fíjense que retomo acá lo que decía respecto de la presentación de la unidad 6, la importancia en esta unidad de también tener presente el paradigma de la interseccionalidad y que niñez y discapacidad o niñez, género y discapacidad, cualquier otra condición que se sume a la de niñez y discapacidad no deben ser como una simple sumatoria, sino, reitero, como una intersección, en este caso de condiciones y de situaciones. Ustedes van a ver que en el documento de presentación de la unidad se hace alusión y se desarrolla un poco la diferencia o las diferentes dimensiones de la discapacidad en cuanto a su dimensión de condición, su dimensión de situación y su dimensión de posición. Ese documento de presentación de la unidad desarrolla estas dimensiones que, por supuesto, que también intersectan a la hora del abordaje de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. También intersectan las normas, por supuesto, que protegen derechos de este colectivo. Y en ese caso tenemos, por supuesto, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño. Una convención que no tuvo mucha perspectiva de discapacidad ni tampoco de género en el momento de su nacimiento, digamos, ¿no? En el momento en que se gestó. No refleja esta convención una intersección en materia de género y discapacidad. Hay una invisibilización de la existencia y de la situación de niñas con discapacidad, teniendo en cuenta que el lenguaje de esta Convención de Derechos del Niño no es un lenguaje inclusivo, habla todo el tiempo masculino, habla de un niño, y por otro lado, al abordar la discapacidad en el artículo 23, el único artículo, ¿sí?, que refiere a niñez con discapacidad, lo hace utilizando una terminología que hoy en día, obviamente hoy en día, es discriminatoria, ¿sí? El artículo 23 no habla de niños con discapacidad, sino que habla del niño mental o físicamente impedido. Bueno, si bien la observación general número 9 del Comité sobre los Derechos del Niño ha mostrado y ha plasmado una evolución en cuanto a la terminología respecto de la discapacidad, ¿no? Ha reemplazado el término impedido. Sin embargo, todavía no se ha manifestado, no se ha plasmado un lenguaje inclusivo en materia de género. Si nosotros hacemos una lectura interseccional hoy en día de la Convención de Derechos del Niño, la observación general número 9, y lo hacemos, esa lectura, a la luz de las reglas de Brasilia actualizadas, ¿sí?, y la observación general número 3 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente refiere a mujeres con discapacidad, esto nos va a conducir, ¿sí?, a superar estas falencias en cuanto, por supuesto, a la terminología discriminatoria en materia de discapacidad y en cuanto a un lenguaje que no es inclusivo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece importante, porque me parece que el lenguaje también construye la realidad, el lenguaje también refleja estereotipos, prejuicios o no, y el lenguaje de alguna manera también sirve para modificar esa realidad. Entonces me parece importante tener esto en cuenta. De hecho, las reglas revisadas, las reglas de Brasilia revisadas y actualizadas, recientemente establecen que en las resoluciones judiciales deberá respetarse el uso del lenguaje inclusivo. Y la observación general número 3 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo justamente visibilizar la situación de niñas y mujeres con discapacidad, describiendo la existencia de una fuerte evidencia que muestra que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan realmente muchas barreras en varias áreas de su vida que crean situaciones de discriminación múltiple, dice la observación, e interseccional. Entonces, si nosotros partimos del paradigma de la interseccionalidad y tenemos en cuenta estos instrumentos, estas interpretaciones también respecto de los instrumentos, hoy por hoy podríamos concebir que una definición de niñez con discapacidad
que nos diría que niños y niñas con discapacidad incluye todos los seres humanos menores de 18 años de edad, conforme a la Convención de Derechos del Niño, y acá sumamos la Convención Internacional. Repito, niños y niñas con discapacidad incluye a todo ser humano menor de 18 años de edad que tenga una deficiencia o diversidad física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en sociedad en igualdad de condiciones que el resto de personas. Bueno, en la intersección, ¿sí?, podemos identificar la dificultad que está acrecentada, ¿no?, en cuanto a reconocer la calidad de sujeto de derecho, ¿sí?, a la sumatoria de reconocer la condición, posición y situación de discapacidad. Bueno, sabemos que desde el modelo social de discapacidad, la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición y la barrera. Disculpen. Las barreras debidas al entorno y a la actitudinal. Y les decía, comentaba, y ya hemos visto a través de estas unidades, que cuando hablamos de discapacidad podemos identificar tres dimensiones. La primera es la condición de discapacidad, que es esa dimensión personal, ¿no?, que es posible definir desde un diagnóstico de eficiencia, ¿no?, considerando desde el enfoque médico, o desde otra mirada, considerando a la discapacidad una diversidad funcional. Pero es esa dimensión de condición personal de la discapacidad y de la persona que además tiene repercusiones en su identidad. La segunda dimensión es la situación de discapacidad, es decir, primero condición, segundo situación de discapacidad, que es esa dimensión interrelacional, situacional y dinámica que viene a entrar en juego al aparecer las barreras sociales, y sobre lo cual ha escrito, y estas dimensiones además las ha desarrollado muy bien Patricia Brogna, que está en la UNAM y que es una excelente académica sobre la materia, se las recomiendo. La tercera dimensión, o sea, esta condición, situación, es la posición de discapacidad, esta posición que es estructural y que en realidad es el reflejo de nuestra valoración, ¿sí?, de nuestra cultura, de estos estereotipos y prejuicios que hace que nadie quiera identificarse como persona con discapacidad, o pocas personas lo quieran, debido a esta posición social que ocupa la discapacidad en el imaginario colectivo, en la realidad social y muchas veces también en las normas. La capacidad jurídica es un reflejo de eso. Y esta posición de discapacidad, bien dice Patricia Brogna, la construimos cada vez que le negamos a la persona con discapacidad el reconocimiento de ser persona, de ser sujeto de derecho, de participar en la vida en sociedad, cada vez que le asignamos un estatus social deficitario. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció hace años ya que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no pueden ser discriminados por su condición de niñez ni por su condición de discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recuerden que amplía el marco protectorio, ¿sí?, en dos dimensiones o en dos aspectos. Primero, porque la definición, que es muy rica, no protege solo a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sino a cualquier niño, niña o adolescente con discapacidad que pueda ser discriminado por motivo de su discapacidad, cualquier niño, niña o adolescente que pueda ser discriminado por motivo de discapacidad, independientemente de que este niño, niña o adolescente tenga una discapacidad. Recuerdan que eso lo habíamos visto en unidades pasadas. Y además, cuando hablamos del derecho esencial, ¿sí?, a la igualdad y de sobre todo su contenido esencial, tenemos que incluir en la no discriminación de niñez y adolescencia con discapacidad, como siempre digo y donde pongo mucho énfasis, condiciones de accesibilidad
ajustes razonables, ajustes de procedimiento en el marco del derecho de acceso a la justicia y apoyos. Fíjense que en la unidad pasada hablábamos del caso Marisa, ¿sí? Este niño que es separado de su madre ni bien nace por motivo de la discapacidad de la madre. Fíjense que este caso mostró la ausencia de la necesaria mirada interseccional, ¿sí? No solo de la situación, de la condición y de la posición de la madre, sino que en ese caso otra cuestión básica que se vulneró fue el derecho del niño, ¿sí? El derecho del interés superior del niño, que fue separado inmediatamente al nacer. Cuando el niño, sabemos que un bebé recién nacido lo que necesita básicamente es la cercanía, el cuerpo y el amor de su madre, y que no corría peligro además. Y en ese caso se ve la falta de esta mirada interseccional y de cómo repercutió no solo en los derechos de la madre, sino también en los derechos del niño en ese caso. Bueno, entrando a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto en materia de género como en materia de niñez, en el proceso de su elaboración se discutió si era necesario la existencia de un artículo específico, ¿sí?, que visibilizara tanto la situación de la mujer con discapacidad como la situación de niñez con discapacidad. Algunos países consideraban que era mejor tener un artículo específico sobre cada una de estas condiciones y otros en cambio decían no es bueno o no es pertinente, ¿sí?, ni estratégico tener un artículo específico, porque viendo el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ustedes recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene este artículo 23 solamente sobre discapacidad, la evolución y la interpretación y la aplicación de ese artículo y de la Convención sobre los Derechos del Niño daba como resultado que en ese momento, en la única oportunidad que se pensaba en niñez con discapacidad era en referencia al artículo 23, pero no había una mirada transversal, una perspectiva de discapacidad a lo largo de todo el articulado. Entonces algunos países decían, es mejor tener una perspectiva transversal de género y de niñez a lo largo de toda la convención, pero no un artículo específico. Finalmente, luego de debatirse, se adoptó una fórmula mixta que se conoce como la doble vía. ¿Qué significa la doble vía? La doble vía significa que tanto en género, mujer, como en niñez, existen dos artículos específicos, artículo 6 sobre mujer con discapacidad, artículo 7 sobre niñez con discapacidad. Pero más allá de esos artículos específicos que tienen como fin y objetivo primordial visibilizar la situación, la discriminación interseccional y sobre todo las obligaciones estatales en este sentido, además de visibilizar eso, es necesaria la transversalidad. Entonces el enfoque de la doble vía significa que tenemos esos artículos específicos, pero que en cada artículo que así lo ha requerido está el enfoque de género y existe el enfoque de niñez. Bueno, no sé si en cada artículo que se hubiera requerido, pero sí en la mayor parte de la convención. El artículo específico es el artículo 7, más allá de que el artículo 3 sobre principios generales de la convención, ¿se acuerdan?, habla ya, no solamente uno de los principios es la igualdad entre el hombre y la mujer, sino que también uno de los principios, el artículo 3, inciso H, establece que se respete la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Acá ya tenemos dos cuestiones importantes. Uno es la implicancia de la evolución de las facultades, de que se respete la evolución de las facultades en torno a un principio muy conocido de derecho de la niñez, que es la autonomía progresiva, que tiene que aplicarse en el caso de la discapacidad y entonces dejar, digamos, que fluya este principio en igualdad de condiciones con el resto de niños, niñas y adolescentes. La segunda dimensión importante de este principio es el hecho de preservar su identidad, que refiere no solamente al concepto de identidad, tal cual lo pensamos en un primer momento, sino a una cuestión que tiene que ver con la consideración, ¿sí?, de las personas sordas, algunas personas sordas usuarias de lengua de señas,
señas que no se consideran, digamos, dentro de su identidad como personas con discapacidad, no entienden que son personas con discapacidad conforme a esta definición de la interacción entre una deficiencia y las barreras, porque no entienden que tengan una deficiencia, sino que hay algunas personas sordas, determinados grupos de personas sordas, que se consideran pertenecientes a una minoría cultural y lingüística. Tienen una propia cultura a partir de una lengua propia, que es la lengua de señas. Entonces, la convención tuvo que jugar a lo largo de su articulado para poder brindar protección tanto a las personas sordas, que se consideran personas que se identifican como personas con discapacidad, como también a aquellas personas sordas que no se identifican como personas con discapacidad, pero sí lo hacen como pertenecientes a una minoría cultural y lingüística, y así la convención ha podido, creo, armonizar estas dos miradas, ¿no? Bueno, les decía que el artículo específico es el artículo 7, ¿sí? Sobre niños y niñas con discapacidad, cuyo, bueno, inciso 1 en realidad establece la necesidad de adoptar medidas para garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan gozar de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto. El segundo inciso habla y reafirma, digamos, y potencia esta necesidad que en todas las actividades relacionadas con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, una consideración primordial, o la consideración primordial, será la protección del interés superior. También otro principio ya harto conocido en el mundo de la niñez. Y finalmente, el inciso 3 establece la obligación de los estados a garantizar que niños y niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que le afecten. Opinión, dice, que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, ¿sí? En igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Y además establece la obligación de recibir asistencia apropiada o de brindar asistencia apropiada con arreglo a la discapacidad del niño y a la edad para poder ejercer ese derecho. Este inciso 3 del artículo 7 nos da varias pautas que se aplican en el ámbito del derecho de acceso a la justicia. Y fíjense, por un lado, el derecho del niño o niña a ser oído, la participación. Por otro lado, ¿cómo vamos a escuchar eso que escuchamos? Lo vamos a escuchar no desde un diagnóstico, como suele ser, sino desde su edad y madurez. Es decir, no vamos a mirar al niño o niña a partir de un diagnóstico. Eso será una herramienta más. Sino que vamos a mirar y escuchar a ese niño o niña a partir de su edad y madurez en igualdad de condiciones que el resto. Ahora sabemos que en la Convención, para que exista que se garantice ese derecho a la igualdad, ¿qué debemos garantizar? Que esa escucha y esa posibilidad de expresarse del niño o niña tenga la asistencia necesaria, teniendo en cuenta la especificidad según su discapacidad y su edad. Condiciones de accesibilidad, ajustes razonables y sistemas de apoyo. Bueno, en realidad se pasa el tiempo muy rápido. Voy a pasar a los documentos porque bastante de lo que pensaba igual transmitir acá está en los documentos. De hecho, yo tengo que describir los documentos, pero la verdad que me entusiasmo y a veces voy un poco más allá, ¿sí? Pero en relación a los documentos, a los materiales que ustedes tienen para esta unidad, les quería comentar que por un lado tienen un artículo del doctor Ignacio Campoy Cervera, que es un súper experto de la Universidad Carlos III de Madrid en derechos de niñez y también en derechos de las personas con discapacidad, que habla de la construcción, ha hecho su tesis doctoral sobre distintos modelos de tratamiento de los niños y niñas, y este artículo habla de la construcción de un modelo de derechos humanos para los niños con y sin discapacidad. Me parece que es muy bueno porque da mucha fundamentación filosófico-jurídica desde toda su formación y que es un artículo muy interesante. Eso, digamos, como lectura así más de conceptualización general. Después
está la observación general número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en realidad apunta un tema importantísimo y fundamental que requeriría, no sé si de otra unidad o de otro curso, que es el derecho humano a la educación inclusiva, que no es un derecho a cualquier educación, sino que es el derecho que tienen niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva. Y esta observación desarrolla el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza las condiciones de igualdad, ¿sí?, en el acceso a la educación, y que también garantiza el derecho al acceso a una educación inclusiva. Y la observación dice varias cuestiones, entre ellas explica, ¿sí?, que cuando hablamos de derecho a la educación, estamos hablando de derecho a la educación inclusiva. O sea, educación e inclusiva son dos conceptos que van de la mano. No podemos hablar, ¿sí?, y hay que superar ese enfoque segregacionista de una educación especial. Y en ese sentido, a mí me parece importante, y si pueden, pongan atención en la observación general respecto de la diferencia que hace el comité, ¿sí?, de los distintos tipos de educación, y sobre todo algo que hay que focalizar y hay que tratar de desarrollar, que es la diferencia, digamos, entre 4 modelos educativos, pero que actualmente lo que tenemos más confusión es en la educación integradora y la educación inclusiva. La educación inclusiva no es educación integradora. Integrar no es incluir. Integrar sería decir, bueno, esta es la escuela, así ya está, la tenemos lista, y ahora vos te integrás, ¿sí? Borrás un poco la diferencia que implica tu diversidad, tu condición, y te vas a integrar a algo que está predeterminado, ¿sí? Sin embargo, la inclusión, siempre decimos, es barajar y dar de nuevo. No sé si se me entiende la expresión barajar jugando a las cartas, es empezar el juego de cero y pensar y diseñar desde un inicio, ¿sí?, una educación y un sistema educativo que pueda brindar herramientas y responder a las necesidades de todos y todas los niños y niñas, ¿sí? No de algunos, ¿sí?, que son estándar para después que los demás queden afuera, sino ya pensar en un sistema que realmente sea inclusivo desde el inicio. Y eso es un desafío mucho mayor, porque la integración no alcanza con abrir la puerta de la escuela y tenerlo en un aula con una maestra integradora sin que en realidad este chico o esta chica pueda ejercer su derecho a la educación, que no es solamente el derecho a estar ahí, el derecho a aprender, sino que tiene muchas otras dimensiones, que tiene que ver también con lo social y que tiene que ver con muchas otras cuestiones que la observación general número 4 las trabaja. Y finalmente, entre los materiales, les facilito un artículo, en realidad no es un artículo, es un resumen que hice de un artículo que escribí hace unos años y que ahora la editorial va a lanzar la obra actualizada, así que lo tengo que actualizar, pero bueno, en el resumen pude para ustedes agregar algunas cuestiones sobre acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, nuevamente espero que disfruten, que sea de mucha utilidad o de alguna utilidad, y nos vemos ya en la última unidad. Suprema Corte, el poder de la justicia.